Para entender la gravedad de lo que sucede con nenes que tienen contacto con drogas fuertes, como en el caso o drogas sintéticas como es la cocaína, vamos a dialogar con Sergio Zaraco, que es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, toxicólogo él. Un placer y un lujo poder tenerlo con nosotros charlando de este tema tan grave que ahora nos toca a nosotros, pero que seguramente en los últimos tiempos está tocando a muchos niños en Argentina. Sergio, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, saludo cordial y bueno, como ustedes bien plantean, es una realidad que nos toca día a día en sumar a las intoxicaciones frecuentes que se dan en este grupo etario, que son los niños por debajo de los 4 años de edad. Claro, es frecuente, justamente esto es lo que nos sorprende, es frecuente este tipo de noticias, de conocer que hay niños que terminan intoxicados con cocaína o con otras drogas. No es tan frecuente por cocaína, sí, cada vez vamos observando casos que se dan, pero sí históricamente en todos los centros de toxicología a nivel nacional, el motivo más frecuente de consultas a los centros de intoxicaciones son los niños por debajo de los 4 años de edad, en donde son más del 50% de las consultas, y que lo más frecuentemente que participa son medicamentos, y dentro de ellos los psicofármacos. Entonces es habitual que tuviéramos niños con este cuadro. Pero ante la realidad de este aumento que vemos en la población, donde se vienen, según datos de la Cedronar, triplicando lo que es el consumo de cannabis o cocaína, alcohol, hace que estos productos cada vez lamentablemente sean más frecuentes en distintos domicilios. Y así como tenían acceso los niños a medicamentos, hoy también tienen acceso a estas sustancias, y sí tenemos consultas e ingresos por pacientes menores con cuadros de intoxicación aguda por ingesta accidental, porque están en la mesita de luz o sobre una mesa, que pueden ingerir cannabis, cocaína u otro tipo de sustancias. O a veces también adrede, ¿no? Lo he visto con mis propios ojos de ver a una madre dándole mamadera con vino a un nene, por ejemplo. Sí, eso es mucho más frecuente y antiguo. A veces existe, lamentablemente, y que hemos tenido casos donde ha intervenido la justicia, donde le suministran la mamadera alcohol para que no moleste, para que duerma. ¿Sí? Tenemos que saber que el alcohol es un depresor y genera este efecto que también tenemos que saber que sobre todo en los niños es muy neurotóxico y daña toda su maduración cerebral, o sea, es altamente nocivo el alcohol en los niños menores de 18 años de edad. Sergio, ¿esto se da solamente en familias vulnerables, de clase social, bueno, que no la están pasando bien, o sucede en todos los órdenes sociales de Argentina? Esto siempre decimos, a ver, no hay nada más abarcativo que las drogas, no diferencian grupo socioeconómico, religioso, ni ninguna diferencia, hoy están en todos lados. Esto tiene que ver con el cuidado que deben tener los responsables del menor de no dejar al alcance de ellos este tipo de sustancias, ni ningún medicamento ni fármaco, que es lo que permanentemente venimos insistiendo en cuanto a la prevención. Los niños menores de 4 años todo lo buscan, llegan a todos lados, y por una cuestión instintiva, lo primero que hacen es llevárselo a la boca, y esto es lo que produce estas intoxicaciones, que hemos tenido niños con cuadros graves, sobre todo con cannabis, que encuentran el faso o el armado de marihuana y lo ingieren, y han caído con cuadros bastante importantes a nivel neurológico. Y con cocaína tenemos el riesgo principal de que pueden generar arritmias y a veces poner en riesgo la vida del menor. Justamente, Sergio, esto le iba a consultar. Volviendo al caso puntual que hoy nos ocupa, ¿qué consecuencias podría tener en un organismo de un nene de tan solo 5 años haber consumido cocaína? Ahí vemos que el riesgo es igual que en un adulto, con la diferencia que al pesar menos, a igual cantidad de sustancia, proporcionalmente en el cuerpo es una mayor concentración la que alcanza, entonces el riesgo de poner en riesgo la vida es mucho mayor ante su bajo peso. Y esto es lo que produce la cocaína, que es una sustancia estimulante, produce una gran liberación de adrenalina, como para entender que esto produce taquicardia, produce presencias de arritmias, y que esto es lo que potencialmente puede llevar a un cuadro muy severo y que es el gran peligro que tengan acceso a este tipo de sustancias. Acá no estamos hablando de una adicción, sino lo que hace una intoxicación aguda, de exponerse a una sustancia altamente peligrosa
en una ingesta única, y que esto es lo que tenemos que ver y tener gran cuidado, y es donde hay que generar esta conciencia en la población de cuidar a este grupo más vulnerable, que son los niños, que hoy se ven expuestos a este tipo de sustancias, a veces en esta exposición aguda, pero también a veces en forma indirecta. Me da pie para una próxima pregunta, que es lo que venimos planteándonos desde hace días, ¿no? ¿Qué pasa con el compromiso? Ustedes como asociación, ¿cómo se enteran de esto? ¿Se enteran por los profesionales de un sanatorio, de un centro asistencial, por la justicia o de un boca a boca de los vecinos? Porque está cuestionado en los últimos tiempos el por qué no se compromete la gente, por qué no se denuncia o por qué no funcionan los mecanismos para que uno pueda denunciar y que sea atendida la persona que está en crisis rápidamente. A nuestra asociación, que es una sociedad científica, la información que llega a través de nuestros asociados, que son los que integran los distintos centros de toxicología a nivel nacional, en donde tenemos la información de los casos que consultan distintos hospitales públicos, privados o instituciones, o directamente la población, en donde piden información, asesoramiento para cómo actuar o medir ante cuadros de intoxicación aguda. Y la otra forma es cuando tenemos alguna requisitoria de la justicia para dar un apoyo al Poder Judicial en cuanto al aspecto de los efectos que pueden pasar o situaciones que pueden suceder. Pero acá lo que tiene que ver, cuando vemos un poco si lo que plantea el aspecto de la sociedad del consumo, en sí esto escapa específicamente, nosotros vemos las consecuencias del consumo, y lo que hace a la prevención del consumo escapa un poco al área de toxicología. La prevención está estrechamente enlazada a una situación psicosocial, en donde el consumo de sustancias no está estrechamente relacionado con la sustancia per se, sino por esta población que se ve afectada por los problemas sociales, económicos, los cuadros de cambios anímicos, que encuentran una solución engañosa, pero que por los efectos que tienen, y que se transforman en una solución de doble filo, porque se sienten mejor, pero más allá de empeorar su estado de salud y ir generando una complicación como puede ser la dependencia, en donde todavía complica más su realidad, y acá se genera esta situación tan grave, y ahí es donde tiene que ser abordado transversalmente de todos estos aspectos, porque realmente, en definitiva, lo que afecta es nuestra convivencia y nuestra relación social. Claro. Sergio, ha sido usted muy amable, le agradecemos este contacto con la TV pública en la provincia de Río Negro. Ha sido un gusto, que tengan un cordial saludo. Muchas gracias. Estamos siempre a disposición. Gracias, mi amable. Ahí estaba con nosotros Sergio Zaraco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, toxicólogo él, bueno, dando un panorama clarito, ¿no, Vale? Con respecto, bueno, a este tema tan grave que puede sucederle a muchos chicos. También tenemos que hacer una salvedad, ¿no? Porque uno el otro día decía, la justicia, en muchos casos, porque lo que se conoce son las noticias malas, en muchos casos la justicia ha actuado con temas de nenes agredidos, siendo chiquititos y en situación límites de crisis, y nadie se entera, porque obviamente es lo que tienen que hacer y es buena noticia que se ocupen. Justamente, pero lo que sí sorprende es la cantidad de casos. Hoy es noticia esto que sucedió en Neuquén, pero ahí teníamos el reflejo de una realidad nacional, la cantidad de niños y niñas menores de 5 años que llegan intoxicados por distintos tipos de drogas, psicofármacos. Alcohol, realmente es algo que sorprende. Creer, ¿sí? Ver una madre dándole vino para que se duerma el chico siendo muy bebé, ¿no?